Estamos en hielo y si sonó que hay falopa Es porque y hay kiosquito. hay kiosquito. Otra vez estoy enseguida, la tiró. La dudó. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de Ay, porros para bueno. olvidar la manija. La necesitabas. Bueno. Les traje, señoras y señores, acá me va a ayudar More también, esta miniserie que se llama Killer Sally, la físico-culturista asesina. Esta asesina es un documental de 3 episodios en Netflix. ¿Qué Mirá te cómo pasa? mira, mirá cómo Te mira. está mirando como que te quiere. Pero no te quiere, ¿eh? Te lo digo porque a mí recién me miró con ¿sí? esa cara, quise hacerle upa y no quiso. Ah, No, yo hablaba no de quiso. Sofi. Ah, pensé que... yo también. Bueno, en fin, ¿qué estamos hablando? Ah, de Killer Sally, claro. Bueno, 3 episodios en Netflix, documental. Tiene muchas cosas interesantes esta historia. Por un lado, nos vamos a situar más o menos a mediados de los 90 y vamos a conocer a esta mujer que se llama Sally McNeil. Su apellido viene de quien fue su esposo, Ray McNeil. Y vamos a partir de la base de que en los primeros minutos ya nos van a contar que, bueno, se deja entender y claramente lo van a confirmar luego que ella un día asesinó a su marido, ¿sí? Ellos dos eran fisicoculturistas, entonces eso también abre como todo un mundo de particularidades porque tiene un montón de cosas que por lo menos yo no conocía y ahora voy a empezar a contar algunas de esas cosas. Entonces desde ese lugar la serie además nos va a abrir como un mundillo. En primer lugar, empezar a conocer cómo funciona el mundo deportivo, artístico o fetichista del fisicoculturismo, digamos, qué es y desde qué lugar estas personas empiezan como a trabajar su cuerpo para lograr, digamos, como una musculatura monstruosa. Y también un poco cómo se ven ellos y cómo ven otras personas, ¿no? La idea de la belleza y demás. Ellos hablan muchas veces de lo bello en términos de mientras esa musculatura esté más marcada, más belleza para ellos y demás, que es muy llamativa. La serie va a tener estos 3 episodios, para mí algo interesante, que es que en esta primera instancia nos van a contar un poco el punto de vista de Sally y de sus hijos, hablando un poco de la figura de este hombre que ya no está, y hablando un poco de las complicaciones que generan las presiones obsesivas para llegar a ser alguien en este, vamos a decirlo, en esta disciplina, cómo funciona económicamente, digamos, los esfuerzos y sacrificios que tuvieron que hacer ellos como familia, inclusive, digamos, sacrificios que tenían que ver con el hambre o con tener lo justo para comer y demás, para que ellos puedan entrenar muchísimas horas al día e intentar llegar a participar y ganar uno de esos concursos más importantes, como era el concurso Mr. Olympia, que fue uno de los concursos que ganó, creo que 7 veces Schwarzenegger, Uh-huh. sí, exactamente. Y una vez que se ganan esos concursos, ahí empieza a haber como un rédito económico que por lo menos dura un año, mientras estás como coronado, ¿no? Entonces, bueno, la serie primero nos cuenta un poco de eso, sobre ese contexto de sacrificio y demás, de gente que se hizo de abajo. Por otro lado, nos va a empezar a contar algunas repercusiones que tienen que ver con ciertos anabólicos que consumen las personas que... La papota, para quienes... Exactamente. Nos van a hablar, por un lado, de los efectos que tiene a nivel físico. Y acá me parece algo re interesante porque ellos hablan del doping y cómo el doping para su disciplina no funcionó, digamos, intentaron establecer como un control de doping y eso provocó que las personas que fueran a competir fueran personas que no estaban tan infladas porque necesitaban de la ayuda de esos anabólicos para lograr esos cuerpos y eso hizo fracasar o bajar un poco el éxito de esos concursos. Entonces, básicamente es una fauna que además está... Doping free. Doping free, totalmente, sí. Y eso lleva, lo que cuentan también es que tiene consecuencias dentro del estado de ánimo de las personas y que los ayuda mucho a entrenar y levantar grandes pesos
los ayuda con la cuestión de la fuerza, no es solamente como que los infla, sino que por una determinada cantidad de tiempo ellos verdaderamente están como, no quiero decir drogados, Como en un si fuese jueguito, ¿viste? Cuando peyorativamente, pero de alguna Sí, manera están drogados. funciona de un esa tiempo manera. donde digo. resisten mucho más. Exacto, ellos consumen una sustancia que les ayuda a resistir y a tener habilidades, vamos a decirle, que no pueden resistir y soportar sin esa droga. Entonces hablan de eso y de cómo de alguna manera esos concursos y su disciplina lo habilitó por completo, porque mientras más pudieran consumir estas drogas, mejor los ayudaba a tener esos cuerpos que conocemos de los concursos y que se hacen tan famosos. Claro, algo que nos dicen que justamente los anabólicos nacen cuando estaban buscando crear los super soldados en la Guerra Fría. Eso no lo cuentan. No lo cuentan. ¿Por qué? Porque empezaron a dar cuenta que empezaban a tener problemitas los soldados. Te disparaban antes que le dé la orden. Claro. Bueno, exacto, sí. Exactamente, porque justamente, si bien por un lado está la falsa creencia de que solamente eso va a parar el músculo, y no, hay una No. cuestión en todo el sistema nervioso central que trabaja y que actúa, y no dejan de ser hormonas y no dejan de romper y alterar el equilibrio natural. Entonces se arman unos desastres que ni te cuento. Sí, se violentan Es que, naturalmente. bueno, Quienes conocimos sí. a alguien que iba al gimnasio y se papoteaba, vemos cómo se acelera Sí, enseguida, sí. se ponen más violentos, reaccionan mal. A vos te digo. Claro. Morena, Rodríguez. Rodríguez Bueno. C. Vamos Jugando, a, no al, vamos a decir jugando al todo. básquet es como una papoteada, hay que decirlo. Toda papoteada para el básquet. Violenta. Doping. Naturalmente. Sí, mal. ¿Qué? ¿Te vas a defender? ¿Eso que estás No, queriendo bueno, hacer? pero son... Bueno, pero... No, pero bueno, fue una situación en particular. Pero es por el básquet. Yo pensé que iba a Por decir, el ¿qué? ¿Cuántos son? Los espero acá todos juntos. Digo, bueno, Nos ok. contó, ¿viste? Hizo así con la mano, dijo, ¿cuántas son? Bueno. Bueno, Olvidate. es que- típico, ahí tenemos el ejemplo de que no hay que papotearse porque se ponen violentas las personas. Bueno, esa es que acaban de contar es clave también para el documental, porque justamente van a empezar a hablar de la violencia intrafamiliar de este hogar. Y especialmente en el primer episodio van a hablar sobre la violencia de Ray McNeil, que al momento de su muerte tenía 5 anabólicos diferentes en sangre, y que eso es lo que ella de alguna manera, Sally, dice, este tipo que ya era violento conmigo, que ejercía la violencia de género, que me golpeaba y demás, ese día estaba además como un toro imparable, tuve que agarrar la escopeta y pegarle como 3 tiros, o sea, 2. Escopeta, me 2 aclaran acá. tiros. Tomen 2 nota. tiros. Pero disparó, claro, sí. Sí. Entonces, eso es como el primer planteo, ¿no? Digamos, la disciplina, la violencia y demás. Lo que a mí me parece interesante del documental es que luego va a cambiar un poco el punto de vista de las cosas y va a empezar a hablar de otros tipos de violencia, de más violencia intrafamiliar, y empieza como a reconfigurar a los personajes, ¿no? Lo que en el primer episodio era un típico caso de tipo violento, mujer sometida un día, agarra, no sé, trata de defenderse, defensa propia, digamos. A partir del segundo episodio empieza a tomar otro color y empieza como a mostrar otro nivel de complejidad dentro de esa casa. A mí eso me parece interesante para pensarlo como el dispositivo documental, porque decís, verdaderamente en el primer episodio vos comprás una sola versión única de la historia y en la segunda te das cuenta que es una cuestión de cómo están dispuestas las imágenes, de cómo están recortados los relatos, te pueden hacer comprar cualquier verdura. Eso me parece interesante, porque por lo menos fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Digo, a partir del segundo episodio aparece el fiscal y primero lo odié y después lo empecé a entender cada vez más, porque él ataca directamente a Sally, Sally está presa y tiene que ver con esto. Entonces me parece muy interesante desde ese lugar. Y como última cosita, y ahí les abro para que todos digan todo lo que quieran sobre este documental, me parece muy interesante cómo abre también el mundo del fetichismo. Eso es algo que me parece impresionante. Tiene imágenes muy interesantes respecto de todo un circuito de hombres que tienen como un fetiche con que estas mujeres que son súper fuertes les hagan llaves y demás. Y hay como todo un negocio alrededor de eso, que es la diferencia y la distinción entre los hombres que hacen fisicoculturismo y las mujeres que quieren ser fisicoculturistas. Este otro trabajo que ellas tienen que hacer, que de alguna manera se relaciona un poco con el trabajo sexual, pero que está asociado, digamos, a esta disciplina.
súper interesante. Y por otra parte, súper interesante que exista el registro y que podamos ver el registro de esa noche de la tragedia en el interrogatorio. Y me parece increíble. No sé vos, Brian. Ahora sí te dejo. Ya dije todo lo que quería decir. Sí, bueno, comparto un montón porque justamente es fascinante que haya tanto registro, tanta documentación que decís, wow, cómo está recopilado, cómo está ordenado. A mí me molestó sentirme en un momento... yo sentí como que estaban jugando con nosotros, con el Sí. espectador, con lo que está haciendo. Porque es como que, bueno, ahora te vendo una cosa así, Sí. o bueno, uno toma partido, toma opinión, uno Tomas empieza partido, a formar una sí. opinión, diciendo, puta madre, otra vez el mismo caso, Sí. bueno, pero en otro ámbito, qué sé yo, qué sé cuánto. Y en el segundo te gira y te cambia hacia el otro lado. Entonces, en cierto punto me pareció bastante maquiavélico cómo está armado. Es turbio. Rescato, sí, lo que vos decís, esta cuestión de Reflexionemos nosotros Claro. sobre eso. exactamente, y no compremos todo tal cual Sí. como viene envasado, porque Sí. hay muchas cosas detrás. Después, a partir de la mitad del segundo capítulo, se empieza a acomodar y ya la historia en que es más pareja. Y si bien hay algunas cositas que podemos estar de acuerdo o no, bueno, te cuentan cómo se resolvió. Por Sí. ejemplo, si bien por un lado descubrimos que hay todo un mundo de fetiches, en donde, que es un poquito como el documental que hemos hablado hace 1 o 2 programas atrás, esta cuestión de que hay cosas que cuando hablamos de la pornografía, Ah, sí. hay cosas que tenés que regularlas porque si vos las prohibís, esa gente y eso va a migrar, va a otro lado, no es que va a Sí, sí. desaparecer. A ver, no podemos encarcelar a miles y miles de personas por un fetiche o por alguna No. un mal gusto o lo que fuere. Entonces hay que regularlo de otra manera. Sí. Ahora, paradójicamente, esa misma gente fue la que le paga la fianza. Sí, eso es increíble. Eso es increíble. ¿Entendés? Porque primero ellos te los presentan como gente, obviamente, que está muy mal vista por los hombres del fisicoculturismo, porque les dicen como idiotas, los tratan de Claro. idiotas, porque son estos tipos que pagan para que las minas los dominen. Y efectivamente después, digamos, a mí me gusta eso de Sally en esa escena en donde ella dice, yo no les digo así. Para mí eso está mal y yo no le voy a faltar el respeto a estos hombres que después fueron los únicos que vinieron a poner dinero para que yo pueda pagar Voluntariamente. mi fianza. Voluntariamente, tipos, aparte de eso, o sea, fueron a poner plata y pusieron su cara y no se avergonzaron de lo que estaban haciendo. Y me parece como bastante más noble que un montón de otros personajes que aparecen en la serie, que son bastante más turbios y hacen algo como... Sí, hay menos ¿viste? hipocresía, Como- que de hecho en Sí, el los fetichismo, tipos, en pagar por un viven favor. una fantasía y punto. Sí, no a ver, tiene nada de otro que por ahí malo. critican y después lo ves en los bosques de Palermo. Me parece que hay algo más honesto en este sentido, menos hipócrita, por lo menos. Exacto. Y algo que me gusta, en un momento nos lleva el fiscal en un hilo de preguntas, ¿no? Sí. Como es del punto A me lleva al B, del B me lleva al C y así consecutivamente. Cuando hablas justamente del hecho de, ¿sabes manejar armas? Sí. ¿Utilizaste armas? Sí. ¿Sabes la potencia que tenía? Sí, bueno. Y te cuenta cómo llegó él a la exposición y a decir, bueno, ok, sos culpable. Después, por otro lado, podemos hablar y podemos conversar el tema de cómo llegaste a ese momento. Pero, primero, como decimos siempre, ¿no? Bajo ningún punto de vista tenés el derecho de matar a alguien. Punto. Claro. Después conversamos lo que quieras, pero eso nunca debe suceder. Y de ahí para atrás. Entonces creo que ahí es Sí, donde sí. justamente hace pie y el desarrollo en el juicio y la declaran culpable. Y después que pasa el tiempo, porque justamente, digo, encima viste que garrón cuando queda libre en el 2020. Decís, no, qué bajón queda libre ese año. Ya 2 veces nombraste el año, Brian. Hay que este superarlo programa. y tiene que pasar. Sí, sí. Pero bueno, una cuestión de que muchas mujeres y demás dijeron, bueno, que ahora hay que empezar a trabajar y hay que empezar a intervenir un poco más de cerca cuando empecemos a ver posibles sucesos donde haya un tipo de violencia doméstica para detectarlo a tiempo y que no terminen en esta situación, Sí. que termina lamentablemente con la muerte de uno de los dos. Y después es como sacar la tapa de la olla y encontrarse un montón de cosas. Sí. Por ejemplo, el testimonio de los hijos. Nada, el testimonio de los hijos para mí es el más genuino de todos. Por eso también a mí me daba un poco de pena que los manipulen el testimonio en el Ujú. primer episodio y en el segundo para venderte primero una historia y después otra. Porque se nota que ellos fueron muy abiertos en cuanto a cómo hablaron de su madre. Porque efectivamente se empieza a revelar que la madre también ejercía violencia sobre el padre.
ser padrastro, y también hablan como muy, muy genuinamente y muy dolorosamente de la violencia que ejercía el padrastro, porque no era solamente hacia ella, sino que era hacia ellos. Entonces, me parece que el testimonio de ellos es el más genuino. Digo, yo descreo un poco o me cuesta un poco el testimonio de los amigos y demás, que son gente que por un lado te dice, sí, Rey un día le hundió los ojos a un tipo y lo dejó ciego porque, bueno, pintó, y después te dicen llorando que no era un monstruo como para que alguien lo matara. Digo, es como una cosa totalmente desbalanceada en cuanto al tono de los testimonios, que los hijos me parece que son como los más coherentes desde todo punto de vista. Claro, y tampoco, y que esto como para ir cerrando ya, tampoco para salir esta cuestión de salir a defender a Sally cuando después te cuenta uno que fue porque lo miró al marido Sí, y le llenó la cara de dedos a una mina que estaba atrás de otro lado. Entonces en un momento Sí. decís, pero para. Acá había una dinámica bastante complicada. Claro. Sí, era muy complejo todo. Súper violento de ambos lados. Entonces sí, bueno, en un momento iba a suceder algo así. Muy bien. Acá vamos a darle la palabra a la primera falopera, la que trajo Killer Sally Sí, acá es verdad. a la mesa Es de cierto. hielo. Vos, Sofi, pará, vos hacías gesto. ¿Vos también lo viste, Killer Sally? Ah, no. Ah, solamente porque te está con gustaba su la baby. violencia solamente. No, yo coincido con todo lo que dijeron, me parece igual también, que me pareció muy interesante también eso, cómo te hace cambiar de opinión. Y esto del testimonio de los hijos, yo me acuerdo que me choqueó un montón a mí también, como en el final que decís, pará, o sea, si vos estuviste todos los capítulos como mostrándome otra cosa y como que no estaba tanto la opinión de ellos y al final era, o sea, algo tremendo. Después tampoco me acuerdo tanto porque la vi cuando salió. Claro. Pero, A diferencia de ellos. Claro. Pero sí, no, o sea, me gustó mucho y la verdad que con las cosas que dijeron yo coincido en todo. No mucho más Muy para bien, decir. ya que coinciden y no hay violencia, ¿sí? Y no miden musculaturas, podemos ir cerrando y a ver qué veredicto le da a Killer Sally, la fisicoculturista asesina. Para mí son unas sanas 3. Me hizo seña de truco, la quiero un montón. Fue como, sí. Coinciden. Sí, ¿no? sí, Digo, estamos. sí. Digo, es bueno, no es excepcional, pero es bueno y es interesante, te hace pensar, te hace descubrir cosas. No sé, Ujú. me parece que desde ese lugar está bueno. Suma. Sí. Suma, lo recomiendo, le recomiendo que lo vean. Y eso, ¿qué más? ¿Vos qué? No, yo coincido. También me parece que una cosa que está bueno que digan todo lo de los... O sea, que el documental muestre como todo lo del fisicoculturismo y los anabólicos y todo. Como ahora que hay un montón, que es algo que capaz está como resurgiendo mucho y Sí. que hay como mucha gente entrando en eso, que capaz es también como interesante Es un que buen salga en este momento. momento. Es un buen momento, Está sí, bueno. bueno, total. Es todo cíclico. Son las cosas que van sucediendo, Ahora le vuelven. dicen CrossFit, pero Claro, gym rats que viven a base de esteroides. claro. Muy bien. Esteroides Sí, y mirá, 80 más está huevos por mostrando, día. critica y después tiene todo escondido ahí. Mira cómo anda Sus comiendo rodajitas de banana de seca. banana de... Muy bien. Hay que ser veredicto, hay que ponerle 3 estrellas, coinciden unánimemente, así que Killer Sally 3 estrellas, pueden verlo en Netflix. Sí, No, qué sé yo. no queda tiempo, No. pero la elección de la canción era perfecta para Y los dos entonces vamos, contenidos ya del bloque. está, vamos. Aunque sea, lo pisamos un par de minutitos, dale. Mira, rara vez podés decir, che, hablamos de una serie, hablamos de un documental. Las dos cosas tienen un título con una canción que habla de ambas al mismo tiempo. No perdamos play, dale play ya. Un minutito. perdamos play. No perdamos play, no perdas tiempo. Me hace confundir, me quiero apurar. Vamos a escuchar Killer Queen de Queen. In a pretty cabin